Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a su amigo Jorge Bonilla en este tu espacio Notiface Express, el día con lo mejor de información. Y les tenemos, el asambleísta Narváez de Izquierda Democrática le canta sus 4 cosas al banquero, al gobierno del encuentro, al señor Diego Ordóñez, y no deja que con cabeza, pues asegura y hace una grave acusación indicando que el gobierno del encuentro tendría claros y serios vínculos con grupos delincuenciales, y sí, deja entredicho que lo que pasó con el radar tiene que ver algo con los narcogenerales y otras cositas más que hay que analizar juntos para poder descifrarlo, porque vemos que netamente la situación del país no es nada buena, y aunque se avisoran mejores días, aquí vemos que de verdad existe una seria complicidad. Acompáñanos a ver este video, por favor, es muy importante que te suscribas al canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, actives la campanita y te suscribas en todos nuestros medios oficiales. Recuerda, Radio Facebook, medio del pueblo, siempre para poder informarte. Y con esto arrancamos. El asambleísta Narváez deja claro esto, y no es el único, porque también tenemos los señores de la posta que también lo afirman. Por eso he preparado otro especial para ti, para que puedas apreciarlo y tú mismo decidirte, porque el señor Jiménez dice que ellos nunca han pactado ni pactarán con nadie delincuencial, pero al parecer esto queda solamente en palabras, porque en los hechos se ve algo muy diferente. Pero bueno, nuestro afán aquí es no aburrirte y mejor entremos yendo con la información. Con esto revisemos el video. La República debe quedar postergada, debe quedar al margen de esta prioridad de luchar contra el crimen. Esto está costando la vida de los ecuatorianos. No es momento de desestabilizar al país. Nosotros estamos llevando para la sesión de hoy día 28 propuestas concretas al presidente para que pueda retomar el control del territorio y para que pueda fortalecer a nuestras instituciones que hoy día están peleando contra la delincuencia. Pues se fue antes de eso, ¿no? Y además el presidente le ratificó o el contenido de un documento, de una carta que le envió la semana pasada, que le envió el día 31 de octubre, indicándole al presidente de la Asamblea para que transmita a los presidentes de las comisiones que el presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios del área de seguridad no asistir a las convocatorias de la Asamblea, de las comisiones de la Asamblea, porque no ofrecen las garantías para que la información que se suministre sea adecuadamente tratada y defendida. Se quiere llevar a los funcionarios del Estado a ser expuestos, ¿no? Como le decía hace un momento, a ser hostigados, antes que sentar a discutir las decisiones que corresponden. O se quiere llevar a que en la Asamblea se diseñen políticas públicas que le corresponden en diseño al presidente de la República. Se plantean temas, Freddy, que no se dan cuenta que eso puede significar un grave daño a la seguridad del Estado. Hay irresponsabilidad, así es. Hay mucha irresponsabilidad por ciertos políticos. Que un funcionario intrascendente en la grave crisis que está pasando el Ecuador manifieste que los ministros están siendo hostigados es una falsedad absoluta. En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la ciudadanía lo sabe, hemos apartado los temas políticos y nos hemos dedicado a realizar un trabajo técnico. Muchos ministros vinculados a temas de seguridad han asistido a nuestra mesa y hemos construido procesamientos, artículos de leyes para reformas importantes. El señor Ordóñez jamás ha asistido, no entiendo en qué momento se siente hostigado. Hay que decir las cosas con claridad. El señor no quiere asistir a la Asamblea Nacional porque se pondría en evidencia su ineficiencia, su ineptitud para dar respuesta a los graves problemas del Ecuador. Él manifiesta que no asiste porque se siente hostigado, pero la verdad es que no asiste porque no tiene absolutamente nada que informar. Muchos ministros han informado sus acciones, sus propuestas, sus planes, sus aportes a diferentes leyes. El señor hasta hoy no ha aportado absolutamente nada en esta grave crisis, y lo peor de todo es que el cargo que ocupa es de coordinador de todas las instituciones vinculadas al eje de seguridad. Es ahí donde no se ha podido consolidar esta unidad para enfrentar esta crisis. Y se instaló el radar y no estuvo en funcionamiento ni siquiera una semana. Esta es una prueba más del vínculo de la delincuencia en nuestras instituciones. Quienes custodiaban el radar eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Y es evidente, a pesar de que se intente decir lo contrario, que hubo un sabotaje
a este radar. Luego de esto, ha pasado más de un año, y si el radar era tan importante, debió haber ya ser instalado el mismo radar refaccionado, o el gobierno debió haber realizado el esfuerzo de comprar otro radar en vez de pagar o de cumplir tantos compromisos a los amigos del presidente Guillermo Lasso cuando se pagan bonos de deuda o cuando se benefician a estos sectores. Recursos había. Ahora, la explicación técnica de los responsables de este tema es que hay un tema con el seguro, el radar tiene que ser evaluado y que no pueden iniciar otros procesos porque si no, no se podría cubrir por parte de la aseguradora los costos, es decir, pretextos. Y usted sabe, cuando un muchacho no hace la tarea, puede argumentar no un pretexto a sus docentes, a sus maestros, puede inventarse 5, 10, 15 razones por las cuales no ha hecho la tarea, ¿no es cierto? Entonces, acá es algo similar. La tarea no está hecha y por lo tanto siempre van a buscar algún argumento para justificar la no instalación o reinstalación de este radar. Miren, la primera ley que mencioné, la Ley de Desarrollo Fronterizo, justamente nace por la inquietud de que las fronteras han sido abandonadas y no hay presencia del Estado. Y por lo tanto, para dar un ejemplo, la frontera norte del Ecuador, la parte sur de Colombia, es un canal de acceso a nuestro país para el transporte de droga. El Estado colombiano no tiene presencia en esa zona. Esa zona está manejada por fuerzas irregulares y nosotros tampoco tenemos los controles necesarios para evitar ese paso, porque el Estado no está presente, porque no se ha generado desarrollo económico, porque no hay población con oportunidades, y entonces población ecuatoriana que vive en condiciones deplorables en esos sectores es fácilmente cooptada por estas organizaciones, son parte de ellos en el transporte e incluso en el procesamiento de la droga, incluso en la siembra de la droga en el lado colombiano. Muchos ecuatorianos pasan el río para dedicarse también al cultivo de esta sustancia. Por lo tanto, es urgente que el Estado ecuatoriano tenga mayor presencia, no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también con un enfoque de desarrollo social, que estos jóvenes tengan oportunidades para que no tengan esa tentación del dinero fácil de ser cooptados por estas organizaciones. Es lamentable lo que pasa con el país. Cuando el presidente, y permítame hacer esta reflexión, manifiesta que ha roto o que ha batido un récord en incautación de drogas, no es verdad, porque él lo ve en términos absolutos y tiene que verlo en términos porcentuales. Él captura más droga que en el pasado, sí, pero es porque hay mayor circulación de droga. Si antes se capturaba el 20% de la droga, con seguridad hoy se captura el 10%, es decir, en términos porcentuales es menor. Usted lo manifestó, Colombia ha mejorado. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, no negocia con delincuentes. No negocia con delincuentes. Nosotros tenemos la obligación de aplicar la ley. Y no existe ninguna negociación, ni intermediación, ni nada que nos impida hacer nuestro trabajo. Y poder obtener las versiones que otros no querían ni siquiera preguntar. Esta conversación con Norero, esta parte de la conversación con Norero es vital. ¿Saben por qué? Porque nos la repitieron todos. Fito Jr. nos dijeron, es muy raro que no haya venido la ministra de Gobierno. Entonces era Alexandra B., la ministra de Gobierno. Nunca ha dejado de venir un ministro de Gobierno a visitarnos. ¿Saben quién había sido ministro de Gobierno antes de la señora Vela? El señor César Monge, que le fue por muy poco tiempo, un mes. No creo que le haya dado tiempo. ¿Saben quién fue el ministro de Gobierno antes de César Monge? Yo sí me acuerdo. La señora María Paula Romo, durante cuya administración fue liberado el señor Jorge Luis Zambrano. Y tiene la cara, desde el exterior, refugiada en otro país, de decir que enfrentaba el narcotráfico. Yo sí tengo memoria, señora Romo. Yo sí tengo memoria de quién era su comandante general entonces, el señor Carrillo. De la cara, ahora que el presidente lo echó del gobierno, de decir que luchaba contra el narcotráfico. Norero aseguraba que todos, comandantes generales, ministros, iban. Es más, alias Fito y alias Junior nos decían no solo que iban, sino que iban a cenar.
Se arma una cena dentro de la penitenciaría para que vayan las autoridades. Así funcionan las cárceles en este país. Mientras los ministros y los comandantes generales salen con la cara lavada delante de las cámaras a decir que luchan contra el narcotráfico, por las noches se meten a hurtadillas en las cárceles y comen con los presos. Mientras los ministros nos dicen que emprenden una lucha, mandan mensajitos de WhatsApp coqueteando para que le den su número a una persona procesada por narcotráfico. Y mis amigos, por un lado dicen una cosa, por otro lado se ve otra, y al fin de cuentas los resultados siempre los paga el pueblo ecuatoriano. Es verdad, por un lado el asambleísta muy entonado y todo, pero hay que ver, pues, junto con sus compañeros de izquierda democrática, cuando tratan de tomar decisiones dentro de la asamblea, que es su espacio de poder, el grupo donde lideran, siempre están ambiguos. Pocas veces apoyan al pueblo, pero principalmente lo que hace es apoyar al banquero. O sea, muy bonitas las palabras, muy bonito todo, pero decidimos creer más en sus acciones que en lo que dice. Muy aparte que diga algo que es coherente, de que a lo mejor pueda tener razón, pero si al momento de votar él no es coherente ni con él mismo, y eso para todo ese bloque de asambleístas de izquierda democrática que más parecen de derecha. Lo mismo para los señores de Pachacuti, muy pocos se mantienen en la línea de votar por el pueblo. Como lo digo, al momento de hablar son muy bacanes, muy chéveres, se ponen del lado de la ciudadanía, pero al momento de votar es otro el cantar, y eso queda muy evidente, y aquí no comemos cuentos. Con todo lo de delincuencia y con todo lo que pasa en el país, es verdad, sabemos que aquí hay raíces bastante oscuras que el gobierno prefiere mirar por otro lado, que hace pensar que esto sea una complicidad, pero bueno, el tiempo lo dirá, aunque mucha gente ya cree y confirma que esto es real. Por ahora, creo que hasta aquí dejamos este programa, hasta ahora nos despedimos, deja tu bola, activa la campanita y suscríbete al YouTube. No me hables, la próxima ocasión, chau.